detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da... Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Feminismo de Frontera. En este caso estamos en un programa muy especial y bueno, Vanessa, Beatriz y yo, que somos las habituales, estamos acompañadas en este momento de Venus. Venus es una abogada integrante de la Asociación 100% Estrógenos de Venezuela, que se encuentra actualmente exiliada, y nos hemos reunido aquí todas para comentar un poquito la nueva campaña que es juntamente con 100% Estrógeno de Venezuela, que se llama FAC. Bienvenidas, chicas. Hola a todas. Vanessa, Venus, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Aquí estamos. Hola. A la lucha. Bienvenida, Venus. En esta ocasión, a los mandos de este barco a la deriva me encuentro yo misma. Lo siento, Beatriz, te he quitado el sitio. Lo siento. No pasa nada. Y nada, vamos a empezar un poco como a lo largo de estos días. Ha sido una semana más o menos donde Stop Violencias y 100% Estrógenos han ido compartiendo varias publicaciones en las redes sociales, aportando datos, ¿no? Y un poco de luz, digamos, al tema de la reproducción de los derechos sexuales, defensoras de derechos, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Andorra. Y bien, lo cierto es que, como ponéis en vuestro manifiesto, se trata de encontrar un poco lo que son diferencias, lo que nos une, ¿no? Como dos países que están tan alejados, pues pueden tener también muchas cosas en común cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos y, en definitiva, en lo que afecta a las mujeres. En ambos países, lo habéis comentado, el aborto es ilegal, de hecho está en el Código Penal e incluye hasta penas de cárcel. Es muy fuerte, ¿no? Porque en Andorra, por ejemplo, no es legal absolutamente en ningún caso, ni siquiera por violación, por malformación del feto, porque corre peligro la vida de la madre. Y en Venezuela solo se permite en caso de que la vida de la madre pues esté en riesgo. Yo quería preguntaros, como defensoras, ¿qué pasa con las mujeres y las niñas violadas, ¿no? Cuando hay estas leyes tan restrictivas? ¿Qué pasa cuando la vida del feto es incompatible, por ejemplo, fuera del útero? Yo le doy paso a Venus. Nosotras siempre estamos... Me gustaría que Venus contestara primero a las preguntas, porque nosotras hablamos mucho y es ahí donde encontrarnos, pero a Venus, pues no tanto, ¿no? Entonces, que responda ella primero y yo luego me uno. Bueno, chicas, a ver, Venezuela. Primero que nada, hay una ficción en Venezuela. En Venezuela se ha vendido dos grandes ficciones: el país de las mujeres más bellas y empoderadas, y todo un constructo social muy apegado al sistema, a las tradiciones, que la mujer lo que tiene que ser es bella, y ese bella te va a llevar a una supuesta independencia que realmente lo que ha llevado es a cosificarse y a triple esclavizarse. Y por otro lado, en los últimos años se ha generado la matriz de opinión que se ha construido una revolución feminista, ni revolución ni feminista. ¿Qué pasa en la realidad? Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, tenemos una ley, un articulado en el Código Penal que se mantiene incluso la misma redacción desde finales del siglo XIX. Nunca se ha cambiado. Tal es así que todavía aparece, aunque supuestamente hay una sentencia, no la he visto, que dice que derogaron ese artículo donde dice que el hombre tiene derecho a interrumpir si es por el honor, o sea, que se justifica, ¿no? Todavía aparece en las impresiones de los últimos códigos penal ese artículo, pero bueno, más allá de ese artículo está totalmente penalizado, hasta casi 3 años de pena quien interrumpa un aborto, quien ayude a interrumpir un aborto, quien se lo haga, con el agravante si es profesional o no en materia de salud, etcétera. Para no andar específicamente en lo jurídico. El punto está que está totalmente penalizado y solo hay una
una causal. La causal es la causal vida. Si la madre de la parturienta, además lo establecen, por supuesto, y lo limitan, no es mujer, es la parturienta, donde te dan solamente el rol reproductivo. Si la vida de la parturienta, dice textualmente, está en peligro, se podrá interrumpir el embarazo. Pero no hay un protocolo claro que establezca cuándo la vida de la parturienta está en peligro, o quién lo debe hacer, o cómo lo debe hacer, o cuál es el protocolo que debe seguir el sistema de salud venezolano. Entonces, básicamente queda potestad del médico tratante, y si el médico es objetor de conciencia, la mujer se muere, ya está. O sea, ese es lo que pasa en Venezuela. Y si las mujeres llegan con procesos de interrupción del embarazo, con procesos de aborto a los centros de salud están obligados a llamar a la policía y a denunciar a la mujer. Entonces, un contexto bastante restrictivo. Por el honor del hombre, perdona, me queda ahí como un momento de... Es una de las cosas que nosotras cuestionamos constantemente, que son como el problema, ¿no? Ahora está en todos los sitios, el problema son los hombres. ¡Oh! Vaya, nos habíamos dado cuenta. En Andorra, por Andorra, la situación es mucho más hipócrita y compleja y misógina. No mucho más que Venezuela, sino mucho más de lo que una pueda pensar, ¿eh? No me atrevo a compararnos con Venezuela, no se me ocurriría, ni con ningún lugar. En Andorra el aborto está totalmente prohibido, directa, eso es lo que dice la ley, y totalmente prohibido, ni por causales ni por nada, y se castigará a los facultativos que lo practiquen. Las penas también son inespecíficas, pero ¿qué está pasando en Andorra? En Andorra está pasando, por ejemplo, hay muchas mujeres ya que nos han dicho que en el hospital nuestro se practican abortos cuando hay un embarazo ectópico, que no lo consideran un aborto porque es un embarazo ectópico, pero eso sería el causal de riesgo para la madre, ¿no? Estamos de acuerdo en esto. Claro, como pone por ninguna, pues que es por ningún motivo. Entonces, aunque estamos de acuerdo con que lo hagan en el hospital, esta clandestinidad instalada en el sistema por la propia hipocresía del propio sistema es un muy esquizoide, porque entonces el aborto no está prohibido. Claro, cuando nos vienen y nos dicen, pero es que el aborto no está totalmente prohibido porque se hacen, claro. Y esto es una información que tenemos desde hace mucho tiempo, pero ya muy hartas de que no se legisle. Estamos totalmente a favor de que se conserve la vida de la madre, el hospital también, los facultativos también, ¿no? Que lo practican, pero nadie alza la voz, nadie dice nada, porque en Andorra podemos hacer algo llamado la puta y la ramoneta, ¿no? Que hay sus variantes en todos los idiomas, hago unas cosas pero digo otras, pues vamos salvando la situación. Pero ¿eso qué hace? Pone en riesgo, por ejemplo, a las mujeres migradas que no saben que si riesga tu vida puedes ir al hospital, porque es algo que sabemos solo si vivimos en Andorra, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres violadas? Pues las mujeres violadas o tienen a esos seres frutos de una violación, sea por una pareja, porque siempre pensamos en una mujer que vive su sexualidad libremente, ¿no? Y entonces usamos la maternidad como un castigo. Pero ¿qué pasa cuando es una violación y quien te está castigando es tu pareja habitual? No un tipo que te castiga por ser libre, que está más aceptado socialmente. Bueno, pues que no hay legalidad. En Andorra, que te viole tu pareja habitual no está legislada en nuestro Código Penal, o sea, es alegal, no ilegal, sí alegal. Y luego, si eres una menor, pues si tus padres o quien sea, quien te tutorea legalmente, no decide llevarte a Barcelona a abortar, pues lo tienes, ¿no? Hay una pequeña contradicción en todo esto, y es que con 14 años tú ya puedes consentir sexualmente en Andorra como menor, pero hasta los 18 no puedes salir sola por frontera. Entonces, nunca vamos a ser suficientemente mayores como para irnos a abortar, ¿no? Porque el Estado nos tiene secuestradas, pero además cuando tienes 14 años esto se agrava un poco más. Porque lo que hacen las menores es irse a la Seu d'Urgell, le compran las pastillas a un ginecólogo que todo el mundo sabe quién es, ha salido ya en artículos en Andorra, todo el mundo sabe el nombre, les vende las pastillas y les dicen a las menores, si tenéis un problema, a mí no me llaméis. ¿A quién llaman?
pues como se puede. A veces nos llaman a nosotras. Bueno, pues esa es la clandestinidad instalada, ¿no? Entre el país y el afuera. Y el propio hospital de la Seu d'Urgell, que le vende legalmente las pastillas a las mujeres adultas, diciéndonos que, bueno, son 300 euros por 4 pastillas, que de coste son 7, que euros, nada despreciable, que si tenemos alguna complicación como una hemorragia, pues que vengas al hospital. Pero ¿quién en su sano juicio va a cruzar una frontera para irse a un hospital interfrontera? Eso sí tienes a alguien. ¿Cómo lo haces? ¿No? Es un sentido y es una contradicción constante para que nadie al final se haga responsable de lo que nos pasa ni nos den la potestad, ¿no? De ser mayores y adultas y al final también es una negligencia porque es una práctica médica que nos puede salvar la vida, ¿no? Tanto mental como física, porque psicológicamente poco hablamos, pero también nos la salva un aborto. Sí, exactamente. Bueno, en Venezuela vamos a añadirle la crisis, la emergencia humanitaria compleja en la que está el país, donde no hay acceso a los medicamentos a precios regulados. Los hay la mayoría que ya están llegando a la farmacia. Tal vez mucha gente me puede decir, ahorita sí más medicamentos, sí, pero ¿a qué costo? Cuando estamos hablando de un sueldo mínimo que es de $3.4, una pastilla anticonceptiva te pueden costar $50. Obviamente nadie en el planeta entero vive con $3.4. La mayoría de la población no tiene acceso a métodos anticonceptivos, mucho menos a estas pastillas que además están prohibidas y que no son del acceso colectivo, como acá en Europa, no están en ningún hospital, son dificilísimas conseguirlas. Generalmente las personas van al mercado negro o recientemente, como las hermanas colombianas sí lo lograron, de hecho tengo su bufanda, Causa Justa, lo lograron vía judicial, una sentencia que permite la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas. Muchas compatriotas sabemos que están yendo hacia Colombia para poder tener acceso a la interrupción del embarazo de forma segura. Pero ¿cuál es el costo de ir a Colombia? Tal vez es cierto que lo pueden conseguir, no sé, no me consta, gratuito en Colombia, o al menos conseguir las pastillas de una forma legal. Todas estas pastillas que indica el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que muchas personas desconocen que hay un protocolo para eso y que incluso una interrupción a tiempo es 10 veces más segura que un parto. Esa es la situación de las mujeres en Venezuela. Y estoy hablando de que muchas van a Colombia porque tal vez yo soy de Mérida, el estado de Mérida. El estado de Mérida es un estado casi fronterizo con Colombia. Entonces, pues puede decir que el eje occidental tendría un acceso más fácil, entre comillas. Allá en América las distancias son realmente largas. Tendría acceso más fácil llegar a Colombia. Ahora, cuando hablas de niñas, no puedo evitar dejar de hablar del caso, que en gran parte el caso que me trae hasta acá, hasta España, exiliada, y es las denuncias que hicimos. Precisamente desde 100% estrógeno llevamos el caso de una niña de 13 años que era abusada constantemente por su vecino. Salió embarazada, la defensora tocaya Vanessa Rosales, la ayuda a interrumpir el embarazo. ¿Qué pasa en el sistema de justicia de Venezuela? Hay dos factores. La que creo que también pasa en todos lados. Unos en mayor proporción que otros. La criminalización de la pobreza, porque es más fácil criminalizar a quien no se puede defender. Dos, por supuesto, el machismo, la misoginia, la ausencia de perspectiva de género. Y el factor corrupción, que es brutal. Brutalísimo. ¿Qué pasa en este caso? Yo, policía, que además yo puedo matar, puedo ser corrupto, puedo ser todo, pero yo no mando a la gente a abortar porque, bueno, Dios me va a castigar. O sea, yo mato y extorsiono, pero abortar una niña jamás. Eso es pecado. Detiene a la defensora, detiene a la madre de la niña, y si la niña hubiese tenido en ese momento 14 años, hubiese tenido responsabilidad penal. Por eso no es detenida. La interrogan de una manera brutal, violando todos sus derechos básicos sin estar con un fiscal de menor. No le hacen el procedimiento correctamente, la obligan a señalar quién le da las pastillas, señala a esta defensora, que además era su maestra, detienen a la defensora, detienen a la madre de la niña, buscan al violador porque ella sabía quién era, por supuesto que sabía, era abusada constantemente. Lo detienen, pero lo suelta porque para ellos técnicamente no está en flagrancia. Entonces, así es como opera el sistema patriarcal y el sistema jurídico patriarcal.
Si la declaración de la niña sirve para detener a su madre, que bueno, que es responsable por ser su tutora legal, y a quien le da las pastillas, pero no sirve, su declaración no sirve para detener al violador, y además lo exponen en el expediente como un logro. Ahí tú ves perfectamente el ejemplo del sistema patriarcal en un sistema jurídico. Porque el juicio de valor que utiliza el fiscal y los miembros de la policía científica es un juicio de valor totalmente misógino. Claro. Perdóname, has dicho algo que era que la declaración no era ¿qué? Has usado un término jurídico justo antes de que la declaración le sirve para... Para imputar, o sea, la declaración de la niña sirvió para señalar y para imputar a Vanessa y a su madre, obviamente como tutora legal, pero a quien ella señala que le da las pastillas para la interrupción, pero no sirvió para mantener detenido al violador. Bueno, porque él al final es una víctima, ¿no? La violó, pero no la ayudó a abortar, ¿no? O sea. Bueno, a ver, o cumple con su sano cometido patriarcal, ¿no? Al final. Sí, más o menos esta es la situación, Mireia, ¿qué te digo? Y Beatriz. Bien, como vosotras mismas habéis comentado, lo que está claro es que esta penalización del aborto, que creo no hace falta recordarlo, pero me gusta recordarlo porque hay gente que a veces se le olvida. El aborto es un derecho humano, forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que le convierte en un derecho humano. Más allá de ideologías, etcétera, es un derecho humano. Está claro que esta penalización lleva a la clandestinidad. Vosotras mismas lo habéis dicho. En el caso de Andorra, pues se van a Cataluña o se van a Francia. En el caso de Venezuela, se van a Colombia o a otros países colindantes. Esta clandestinidad supone un peligro en muchas ocasiones para la salud y la vida de las mujeres. Y, de hecho, en uno de los posts que habéis publicado estos días, lo que ponía es que es un dato que impacta bastante, que es que cada 9 minutos muere una mujer por un aborto clandestino. Esto es un dato a nivel mundial, ¿no? Digamos, una media mundial, pero lo cierto, que también es algo que tienen en común en este sentido Andorra y Venezuela, es que en vuestros respectivos países no hay datos concretos sobre estas cifras de mujeres que mueren por abortos clandestinos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué implica esta falta de datos? ¿Es una manera de negar la realidad? Al final, invisibiliza a las mujeres, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, en Venezuela no hay datos en el 2016 de todas las áreas sociales, ¿no? Y eso ha sido parte del proceso represivo y del proceso de regresión que hemos tenido en Venezuela con respecto a todos los derechos. Pero obviamente, en un momento de crisis, los derechos más afectados siempre van a ser los de las mujeres. Y no hay un registro, hay subregistro. Algunas organizaciones se han dedicado, pero con las uñas, porque no hay posibilidades. Y en este momento de crisis brutal y de persecución, más difícil todavía. Lo que sí recuerdo, y debo señalar que lamentablemente desde nuestra organización no lo pudimos hacer, sé que hay otras compañeras que lo han hecho, después que el caso de Vanessa se hizo público, que realmente la sueltan por la presión política que se ejerció, mediática y política a nivel internacional, que lamentablemente sé que muchos agarraron el caso más para perjudicar al gobierno que la causa fundamental, que eran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela, que nunca se han cumplido y que además el Estado venezolano ha firmado y ratificado todos los tratados internacionales vinculantes, que eso siempre es importante señalarlo. Y nuestra Constitución dice que todos los tratados que en materia de derechos humanos tienen carácter constitucional en Venezuela, o sea, están en el tope de las leyes y jamás se ha legislado con respecto a la CEDAW, a la Convención del Cairo, a la Plataforma de Beijing. En todos ha asistido Venezuela y, por supuesto, en la Convención Belén do Pará. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Recuerdo que toda la semana salía un aborto en los periódicos, sobre todo en la prensa del CICPC, que es la Policía Científica de Venezuela, en la prensa en general. Hubo una arremetida, además los grupos fundamentalistas religiosos en Venezuela cada vez tienen más poder. Hay diputados que han pedido expresamente a la Asamblea Nacional que ni siquiera se llegue a discutir la despenalización del aborto. Igualmente la Conferencia Episcopal de Venezuela. Entonces, la resistencia es brutal. Brutal. Y vimos que como tuvimos una avanzada mediática muy fuerte y que por primera vez se está hablando en la opinión pública sobre el derecho a interrumpir y mucha gente se desayunó que si te violan, vas presa. Si se te ocurre interrumpir el embarazo, se enteraron a raíz de este caso de que esa es la realidad de todas en Venezuela.
inmediatamente empezaron a salir casos. Ya detuvimos a una mujer, botó un feto, no sé qué, y cosas que se veían que eran construidas. O sea, toda la semana había una mujer abortando y detenida, de repente, en los medios de comunicación. Casualidades. Sí, casualidades. Y entonces la lucha es por todos los espacios, no solo la despenalización legal, es la despenalización social, que para mí es la más difícil en Venezuela, por supuesto en conjunto con la legal. Qué interesante esto que has dicho, Venus, de que gracias a todo el tema religioso, ¿no? Se saben los derechos o los no derechos que tienen las mujeres porque usan sus propios medios para hacer de altavoz. A nosotras eso nos pasó igual. Yo volví a casa en el 2014 después de haber trabajado muchos años fuera y las propias mujeres en Andorra no sabían en el 2014 que el aborto era un delito. Incluso por violación, porque como te encuentras cuando llegas, ¿no?, a la situación y todo está como muy encriptado, pues no se sabía. Y también como estamos próximas a Cataluña, nos colinda, o sea, hacemos frontera con Cataluña y Cataluña es un lugar a nivel de derechos muy avanzado, nosotras pensábamos que por esporas, por contagio, teníamos el aborto. Entonces, cuando empezamos a hacer la campaña que se llama Libertad es Decidir, empezamos a hacer mucha presión, hasta que se le empezó a preguntar a nuestro jefe de Estado, que es un obispo, a uno de ellos, que le parecía que nosotras reiniciáramos una campaña por el derecho al aborto prohibido totalmente en Andorra. Y ahí las mujeres hicieron un ¿qué? ¿Que lo tenemos? ¿Cómo? Entonces, muy interesante. En Andorra también es verdad que al hilo de lo que tú decías, Venus, las mujeres están muy culposas a nivel social. Uno de los mayores miedos que tienen las mujeres y un castigo muy simbólico que no inocente, o sea, se hace queriendo, ¿no? Es el castigo social. El que dirán, me van a meter presa. De hecho, en Andorra, el gobierno ha dicho muchas veces, y aún leemos algunos comentarios, suponemos que de gente del gobierno cuando salen nuestras noticias, diciendo que sí, que el aborto está prohibido, pero que nunca se ha condenado a ninguna mujer por abortar, cosa que es mentira. Totalmente mentira en Andorra, porque tenemos sentencias, hemos ido a los archivos históricos y hemos visto que no. Entonces, en Andorra se usan como políticas de disuasión que van con el miedo y la culpa, como hacen los judeocristianos todo, ¿no? Miedo al rechazo social, miedo a que te pillen, y luego también está el tema de cómo dices que vas a ir a abortar cuando ya has ido a la ginecóloga. Ese es un temazo para todas las mujeres en Andorra, ¿no? Bueno, es que ahí somos muy honestas. Sí, eso me recordaste y está también en los archivos que el Estado venezolano en el 2014 en la consulta de la CEDAW, nosotros participamos en el Residente y ahí, fíjate que la estrategia fue invisibilizar el tema. Hablaron de sus avances que están en su cabeza, además sus avances son solo hay un programa que se llama Mamá Rosa, no recuerdo bien, es alguno de esos nombres populistas y panfletarios, pero es un programa donde para ellos los derechos de las mujeres es ayudar a las mujeres a parir los hijos de la patria, como lo dijo una vez Maduro, vayan a parir mujeres los hijos de la patria, de eso se trata. Pero en el 2014 esa era una de las cosas que el Estado alegó y me llama la atención porque es que el patriarcado es el mismo. No importa el idioma, no importa nada. Me llama la atención porque ellos estuvieron el tupé de decir, no, está penalizado, pero es que no importa, aquí nadie se procesa por aborto, aquí nadie, o sea, esa es una ley vieja que está ahí, déjala ahí quieta, o sea, no pasa nada. O sea, está en el Código Penal, pero no pasa nada. Claro, y tú dices... Exactamente lo mismo. Es lo mismo. Bueno, de hecho es tan perverso el tema en Andorra que una de las cosas que nosotras temíamos más cuando empezamos a batallar el derecho al aborto era que persiguieran a las mujeres cuando hemos salido de Andorra a practicarnos un aborto, que sabemos por derecho internacional que si yo hago una cosa en un país donde es legal, como en este caso Cataluña, cuando yo vuelvo a mi casa no me pueden castigar. Y entonces ya salió nuestro presidente, que es el mismo de turno y su mismo partido político de extrema derecha, que se llama Demócratas por Andorra, bueno, lo de demócratas, diciendo
que, bueno, que se podría, pero que no. Y se quedó ahí. De hecho, ahora, en el 2024, están hablando con el Vaticano para no penalizar ni condenar a las mujeres que salimos a abortar fuera de Andorra y volvemos a casa. Y tú dices, pero si esto ya nos dijisteis que no nos lo ibais a hacer, y por derecho nacional sí que nos pueden castigar por algo que hayamos hecho fuera si se considera que en casa es un delito. Sí, y esto es muy perverso, porque claro, en lugar de estar hablando cómo me vas a dar acceso a un aborto terapéutico, me están hablando de no te voy a castigar si te vas a abortar afuera, pero continuamos con, perdona, el problema lo continúo teniendo, ¿no? Abortos terapéuticos, abortos por violación en pareja, yo qué sé, abortos espontáneos. En Andorra, como no tenemos equipos médicos especializados para abortar, no sabemos parar un aborto espontáneo cuando el feto es deseado. Entonces, hay técnicas, yo no las conozco, pero la gente que se dedica a esto sí, para parar un aborto espontáneo y que puedas conservar el feto y que el feto se desarrolle y puedas tener, ¿no?, ese ser sano y salvo en el caso que tú quieras. De hecho, en Andorra te dicen que te vayas a casa y reposes porque lo estás perdiendo. Es decir, que ni tan solo están mirando por demográficamente, ¿no? O sea, es como toda una esquizofrenia que luego tú estás loca perdida, te apasionas y te dicen, bueno, ya están las feminazis o te dan ansiolíticos, antidepresivos a mansalva porque somos todas unas chaladas apasionadas porque es que no se nos puede decir ni hacer nada, ¿no? No sé si hemos contestado a tu pregunta, Mireia, pues que el tema iba como muy apasionado y yo me he ido con Venus. Suele pasar. Y además está el tema de las violaciones. Ella habla de las violaciones en pareja. Eso ni siquiera se toca en Venezuela, aunque está ya penalizado. Hace poco, pero está penalizado. En Andorra no se habla, es tu obligación. Como nosotras lo decimos porque es como mujeres, o sea, no tenéis que estar siempre accesibles. Se llama cultura de la violación a todo esto, ¿no? Entonces, esa accesibilidad y esa obligación como mujer de satisfacer sexualmente a tu macho, en Andorra ni tan solo se cuestiona, la cuestionamos nosotras, que nos dimos cuenta que no teníamos leyes porque participando en un informe de la ONU sobre el estado legal de las violaciones en Andorra, que enviamos hace algunos años, vimos que ni se tocaba. Es como, ¿qué? Y luego además hacen cosas como desconectadas de no a la cultura de la violación. Y tú dices, me la describa patriarcado, ¿sabes? Entonces nos van como fragmentando los conceptos para que tú no los hiles. Y esto yo creo que es una grandeza de los estados. Entre todos, lo hacen súper bien ahí. También habéis comentado en los posts que habéis hecho por Instagram y de hecho ahora también lo comentabais un poco, hablabais de la presión social. También hay mucha presión, obviamente, por parte de gobiernos y de instituciones del Estado. Y de hecho comentabais en vuestros posts de estos días de la campaña que tanto en Venezuela como en Andorra hay mujeres que están siendo represaliadas por el gobierno, por enfrentarse a las leyes, por enfrentarse al gobierno, ¿no? Por cuestionarse cosas que quizás algunos pues dan demasiado por hechos. Yo me pregunto, ¿cómo se lucha en un Estado que no garantiza los derechos humanos precisamente de las mujeres, ¿no? Siendo defensora, siendo mujer, ¿cómo es esto para vosotras? ¿Quién cuida de las defensoras, ¿no?, que combaten contra el poder de todo un Estado? Nadie. Tal cual. Tal cual va a ser. ¿Qué te digo? O nos cuidamos. A ver, cuando yo me tuve que plantear salir porque el peligro era eminente. Como todos los que desafían el poder en Venezuela, pero no ahorita, desde siempre. Sobre todo porque, como decimos los venezolanos, yo me estaba metiendo con los coroticos del pesebre. O sea, yo me estaba metiendo con temas y con denuncias que no eran del interés político ni de un bando ni de otro. ¿Okay? Y es un tema del que no se quiere hablar, de paso. No se habla, no se quiere hablar. Lamentablemente en ese momento sostuvimos el tema los meses que duró el caso. Luego se desinfló por muchas razones. Pero, y también, bueno, principalmente también por la seguridad, pero por muchas otras razones. No se sostiene. O sea, para los que medianamente pueden tener alguna
sensibilidad en derechos humanos, medianamente no es un tema prioritario, y menos en la crisis política que estamos en este momento en Venezuela. O sea, lo ven como algo accesorio, y esa es la realidad social. También es cierto que en los sistemas represivos es muy, muy difícil ejercer cualquier derecho, y eso también está pasando en Venezuela. Pero el punto está que los derechos de las mujeres en Venezuela siempre han estado a expensas de la coyuntura. Y no podemos, porque en este momento, ¿qué pasa? Y lo puse en uno de los posts en el copy. ¿Qué pasa si una de las presas políticas sale embarazada? Porque además, algo que pasa en Venezuela, que pasa ahorita y ha pasado siempre, tal vez en muchos lugares, donde las mujeres son botín de guerra. Y en Venezuela es muy común la violación a las presas, a las privadas de libertad, sean políticas o sean detenidas comunes, o sean presas comunes. Ahorita hay un escándalo porque tal vez aquí pasamos un poquito la criminalización de la pobreza, porque son personas que se supone que no son delincuentes, que son detenidos políticos. Pero la verdad es que siempre se ha denunciado todas las violaciones en el sistema penal venezolano. Siempre ha pasado, siempre han abusado sexualmente de las detenidas, de las privadas de libertad. El cuerpo de la mujer como botín de guerra. ¿Qué pasa en un país donde está penalizado el aborto? Porque te apuesto que nadie piensa en la violación. O, pobrecita, la violaron, qué horrible, qué terrible, qué traumático. ¿Y qué pasa si está embarazada? Es un hijo de la patria, ¿no? Es que siempre es la misma vaina. Siempre es el derecho que tiene cualquier hombre, sea conocido o desconocido, ¿no?, a usar nuestro cuerpo. Y una vez ha usado nuestro cuerpo, el botín no es solo el abuso sexual. Obviamente es que te obligan a parir un hijo de la patria o una hija para la patria, ¿no?, para continuar con el sistema opresor. Es muy duro, Venus. Sí, absolutamente. Es muy duro, pero hay que seguir. Menos mal, la tecnología ahora permite que sigas la lucha desde donde estés. Sí, ¿no? Podernos unir es importante. Entiendo que ONGs que ayuden a mujeres presas embarazadas deben haber pocas, ninguna. Una debe ser, claro, es que... Sí, hay varias organizaciones que ayudan a los detenidos, pero yo te miento, sigo que hemos planteado este tema. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué pasa? Con unas mujeres detenidas? ¿Cómo se le asiste a la interrupción del aborto? O sea, ¿cómo se hace? Y además víctimas de una violación donde ni siquiera pueden denunciar a su agresor. ¿Qué se hace? Es una situación bestial, pero nadie se atreve a decirlo, porque ahí tendrían que decir, tenemos que despenalizar, para poder exigir, porque ni siquiera pueden exigir un trato digno o que además el derecho al aborto es derecho a la salud sexual, es derecho a la atención médica. Es dignidad, o sea, al final, ¿no? Es dignidad, exige la atención médica, pero cuando consigas esa atención médica no vas a poder acceder a la interrupción de un embarazo, por supuesto no deseado, y más en la situación que está Venezuela. Claro, añadiendo mucha presión emocional y psicológica. No sé la tasa de suicidio cuál es. Morena Herrera, una gran activista de Nicaragua, yo la primera vez hace algunos años que le escuché decir que la primera causa de muerte indirecta de las mujeres embarazadas era la ingesta de matarratas, pero claro, en la cárcel ni a eso tienes acceso, ¿no? Es más, el cuidado médico es para que tengas esa criatura y luego no sé si encima lo tienes que criar tú o se lo lleva el Estado a un lugar para criarlo. Hasta donde recuerdo, creo que lo pueden tener hasta los 2 años, me parece. Además, es brutal, es bestial. Claro. Y al igual viendo a tu violador, porque es uno de los celadores, ¿no? O sea, evidentemente, si tú entras en la cárcel y en la cárcel te quedas embarazada, te ha violado un celador. Blanco y en botella puede ser horchata, pero
pero no, ¿no? Ser defensora de derechos humanos y estar por las situaciones que te sobrepasan y estar por ti, porque a nosotras también nos golpean duramente, es muy difícil. Es muy difícil y a veces se nos lleva la salud por delante, ¿no? Tranquilamente, mientras continuamos cumpliendo con las exigencias externas, pero no nos cuidamos internamente, ¿no? Como si fuéramos, yo siempre me imagino que somos un saco de mierda infinito que está en el universo, donde todo el mundo viene a depositar su vulnerabilidad, porque nosotras nos hemos colocado en un lugar, ¿no?, donde pensamos que podemos hacer algo por ellas, y sí, pero olvidándonos de nosotras, ¿no? Esto nos convierte, yo tengo unas teorías que últimamente me rondan mucho la cabeza, el Estado nos convierte en enemigas públicas, lo cual es muy duro porque tú estás batallando un derecho común, tú estás le estás diciendo a la gente, mira lo que está pasando, esta podría ser tú, podría ser yo, podría ser alguien que te quieres, ¿no? Y tú quieres avanzar en derechos, pero el Estado te convierte en la enemiga pública y esas mujeres a las que tú estás ayudando y a las que ayudarás también te convierten en esa enemiga pública por supervivencia, por miedo, por ignorancia, por patriarcado, por lo que sea, pero luego está el otro lado en el que nos convierten en excepciones. Y cuando se nos convierte a las defensoras en excepciones, esta teoría es mía y quien me la copie, que me nombre, porque no me importa, pero por favor nombrad las fuentes, nos están aislando igual que lo hace el gobierno cuando se nos trata de enemigas públicas. Porque si yo como mujer común, usual de la vida, que tengo mis batallas que no son pocas, ¿no?, veo que hay algunas que pueden y que se ponen delante y que tiran, yo no sé cómo lo hacen y las admiro, yo me quedo atrás, sintiendo que yo no puedo llegar nunca a ese nivel. Cuando resulta que hemos llegado hasta aquí pasito a paso, porque yo no sé tú, Venus, pero a mí me denominó la ONU defensora de derechos humanos cuando el gobierno me denunció, no antes. Yo antes pensaba y me sentía y me continúo sintiendo como de lógica tenemos que avanzar en derechos. O sea, como que un poco tú vas caminando y te lo encuentras, ¿no? Claro que quizá tenemos características que no son comunes a las defensoras, ¿no? Un alto sentimiento de la justicia, pues te colocas en un lugar donde tienes más herramientas y ves la posibilidad que las demás no tienen, te colocas en un lugar intermedio entre la población y el cuestionamiento del gobierno porque cuestionamos la autoridad. Y eso nos caracteriza mucho, cosa que mucha gente no hace por miedo, que nos cuestionamos a este nivel porque no pasa nada, pero no cuestionamos hacia arriba porque evidentemente hay consecuencias. Pero si en lugar de ser la enemiga pública o una excepción en base de heroína, lo que tú quieras, todas las mujeres a la vez dijéramos, señores, se acabó. Todas a la vez se acababa. Pero como nos tienen fragmentadas y divididas, para mí estar en la lucha y en la batalla es muy difícil y me sostienen pues estos espacios, me sostienen las compañeras, vosotras me sostenéis, ¿no? Obviamente necesitamos muchos cuidados extras, yo tengo una vida digital muy concreta, y es una excepción, pero a partir de las 7 de la tarde no estoy en las redes. Pase lo que pase, no estoy. Porque en cualquier momento el gobierno o quien sea, sus medios de comunicación que te linchan, sacan cualquier noticia y tú esa noche ya no duermes bien. No duermes bien, ya no te levantas bien, ya, ¿no? Y esa es una rueda. O sea, si nosotras no estamos todo lo óptimas que se pueda, no podremos ayudar al resto, ¿no? Aún con todo ayudamos. Esto es como cuando vas en el avión, que cuando baja la mascarilla de oxígeno te dicen, primero póntela tú y luego podrás ayudar a alguien. Aunque tengas a tu hijo al lado, aunque tengas a la persona que más amas al lado, si primero no te salvas tú, no podrás ayudar a la de al lado. A las defensoras se nos olvida esto, muchas veces. Y muchas de nosotras caemos en enfermedades recurrentes, cuando no cáncer, cuando no, cosas muy fulminantes, porque lo que vivimos, lo que asumimos y lo que podemos hacer es muy heavy, es muy desbordante. Muy difícil de gestionar.
No sé, Venus, tú cómo llevas la gestión emocional, pero es compleja porque también somos seres humanas. Es muy complejo. Yo lo veo es por los niveles de cansancio. O sea, uno se frustra porque dicen no doy, no doy, no doy, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo. Hoy voy a hacer esto y te quedas dormida. O sea, estás agotada. Y sí, no, a ver, ¿qué tienes en común? Yo vine a concientizar que yo era una defensora de derechos humanos de las mujeres hace poco, pero realmente quien me llevó a este camino fue el feminismo. O sea, porque 100% estrógeno comienza siendo un espacio de radio por un montón de vivencias personales. Y ahí es que descubro que es esto. Nos han ocultado, nos han matado. Ahí es cuando tú. Y por eso no les gusta a las feministas, porque las feministas le abren los ojos, el pensamiento al mundo entero, no solo a las mujeres, los pocos hombres que tienen capacidad reflexiva también. Nos dice, mira, esto es lo que ha pasado, y también te da respuesta a un montón de cosas que te frustra y que te culpabilizas. Y empiezas a entender tu entorno a través del feminismo. Y no es que uno un día diga así que soy defensora, no, sino que los hechos te van llevando. Un día una cosa, claro, y también el hecho de ser abogada, un día aparece una amiga que le pasa esto, otro día aparece esto. Y sí, o sea, yo no tolero, a mí me mueve que no tolero la injusticia. Y siempre, desde muy chica, yo fui renuente a la autoridad. O sea, si fui renuente a la autoridad, siempre que no fuera justo. O sea, pero ya va, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro. Entonces, cuando te cuestionas, eso es lo que pasa. Cuando te cuestionas, terminas así en el otro lado del planeta. Nos colocan este estado también, en esta situación, los estados, porque y al final lo que yo creo que también que tenemos una gran capacidad de resistencia. Yo no sé cómo conseguimos resistir como habilidad. O sea, resistir y dar un poquito. Resisto, consigo un poco de fuerzas y entonces hay días que no puedes más, pero te llega una mujer reventada que te necesita y dices, pues mira, lo empiezo a gestionar hoy. O sea, ya vas negociando contigo. Lo empiezo a gestionar hoy y mañana acabo, pero o hablas con ella, alguna vez alguna mujer me ha pillado que estaba cotilleando las redes, ¿no? Hoy, por ejemplo, que hemos estado publicando, y de golpe se me abre un WhatsApp y me dice, eres de Stop Violence, necesito hablar. Son las 9 de la noche. Si tú no hablas con esa mujer no va a ser atendida hasta el día siguiente. Y sabes que al igual no duerme, al igual al día siguiente no va a querer hablar, no sabes cuál es su situación, si es de riesgo, si no. Y dices, venga, va. Voy a llamar, voy a ser muy, ¿no? Y de donde no tienes, das. Y para mí eso sí es lo que me da el feminismo, ¿no? Igual luego llamo a alguna compañera, normalmente es Beatriz, que es la que está más disponible para mí. Y la que me acompaña en esta vida y es de, ¿sabes qué me acaba de pasar? Entonces estamos ahí un ratito gestionando porque al final se lo hacen a la de delante, pero nos lo están haciendo a nosotras. Yo tengo un sentimiento muy elevado de, esa soy yo también. Soy yo quizá en un año o no, pero me está doliendo a mí también, ¿no? Yo no soy madre, yo no me planteo abortar, no soy nietero, o sea, pero me pueden pasar muchas cosas en esta vida. Y ya no solo por mí, sino que es que tenemos que recuperar, y eso es lo que hace el feminismo, ese sentimiento de comunidad, ¿no? Entre mujeres, confiar antes en una mujer que en el machi que tienes de turno al lado. De hecho, y con esto acabaré, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el 2018 dijo que el lugar más peligroso para una mujer es su casa. Eso es muy fuerte, ¿eh? Pero es que es la verdad, ¿dónde están los violadores? Ya ha pasado con el caso de esta señora en Francia. Ay, sí. Y siempre lo decimos, o sea, el violador no es el tipo que te consigues en un callejón oscuro. O sea, difícilmente tú te consigues un tipo en un callejón oscuro que te vaya a violar. Los violadores y los abusadores están en la casa. Son tu hermano, tu marido, Sí, tu amigo, entonces,
nos rompieron, ¿no? Todo esto. Hay un movimiento muy fuerte con el tema de recuperar qué significó el genocidio de las mujeres denominadas brujas. Y significó eso, rompernos la alianza entre mujeres, rompernos el ir a buscar ayuda, rompernos la dignidad, porque al final, cuando el agresor te aísla tanto, llega un momento, te aísla tanto que no hablas con nadie, más que con el agresor y sus afines. Te empiezas a cuestionar tú. O sea, las mujeres nos dañan como quieren y nos cuestionamos nosotras. No hay ningún colectivo más que esté en contacto directo constantemente con su agresor, porque si no es tu marido, al igual es un jefe. Al igual es un tipo que te encuentras en la calle, es cualquier hombre, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y encima nos faltan derechos, con lo cual no se nos da una legitimación social de que eso está mal. Porque si tú estás en contra del aborto, perdonadme, estás a favor de la violación y de que yo tenga ese ser fruto de esa violación. Por lo tanto, tú no estás a favor de los derechos humanos. Exacto. Mira, en 100% estrógeno somos una organización chiquitica y todos los casos que hemos llevado, obviamente somos activistas por la despenalización, etcétera, pero llevamos casos de violencia basada en género que no tienen que ver con el aborto. Pero en todos los casos y en una zona rural de Mérida que está pronto a salir ese informe, todos, absolutamente todos los casos tienen violencia sexual. Sí. O sea, y todos tienen violencia sexual. Se ejerce el poder así, con la violencia sexual. O sea, nosotras, siendo feminazis, para ellos no hemos inventado nada que te destroce de esa forma como lo hace el devolverte a la rienda del patriarcado mediante la violación correctiva, que se hace abiertamente en las lesbianas en muchos sitios, pero también en las parejas heterosexuales, ¿no? De muchas formas, chantaje emocional, es tu derecho, es tu deber, tienes que, ¿no? Y nosotras siempre detrás, a la cola. Entonces, vemos cómo está el mundo y al final o te sometes o accionas. No hay un término medio para todo esto. Y cuando accionas es cuando nos persiguen como castigo, por supuesto, ejemplar para el resto de mujeres, de mirad lo que os espera si accionáis. Pero eso es un farol, porque no existen tantas cárceles para todas las mujeres de Venezuela. Ni para el 70%, vale. Imaginemos que hay un colectivo que decide seguir al opresor porque quiere sus derechos, quiere ser como ellos. El 70%, el 51%, el 55%, el 60%, que eso ya sería una victoria, pero no estamos llegando a romper con el estigma y con la sumisión. Y eso es lo preocupante para mí actualmente. Realmente ese es el problema más grave. Ese es el problema más grave, lo social, y más en países como Venezuela, no sé qué tanto, es el estigma social en Andorra, pero países como Venezuela, que se han vendido mira, tienen muchos problemas, pero son modernos, tienen petróleo, van al mismo universo, a las cosas estas, las mujeres todas son lindas, se arreglan, etcétera, etcétera. Y es falso. Venezuela es un país sumamente conservador, brutalmente conservador. Nosotros trabajamos también con participación política de la mujer y las mujeres mueven todas las bases políticas en Venezuela y la representación en los espacios de poder es mínima. Claro. Y cuando las hay son simbólicas, la esposa de, la amante de. Simbólicas y machistas y patriarcales, ¿no? Como ejemplo de lo que es una buena mujer. Por lo tanto, sí, en Andorra es igual. Y ya no hablemos de la representación de las minorías, ¿no? O de otras formas de ser mujer que no sean la única. No. Ahí ya. A mí una de las cosas que más se me criticaba en el momento más álgido antes del juicio era cómo iba peinada. Había mujeres, o ellas, es anónimo y no sé si realmente eran mujeres o no, yo creo que algunas sí, decía, y mira qué pelos lleva, obviamente no nos representa si ni se peina. Y es de, señora, me he peinado, no he ido a la peluquería, pero me he peinado, ¿no? Bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos, así que la segunda parte, Mireia, por favor, que Venus... Sí, exacto. Ya para ir acabando, simplemente lo habéis comentado, sobre todo ahora hablando del tema de las defensoras, ¿no? Y de lo difícil que es también el encontrarse que no tienes ningún tipo de apoyo en tu país, más allá de las compañeras, familia, etcétera. Está claro que las alianzas son súper importantes y de hecho con la campaña no solo queríais dar visibilidad a que
no importa el país del que seas, si eres mujer estás jodida igual, más o menos, pero jodida igual, ¿no? Entonces, al final, el mensaje con el que yo resumiría la campaña es jodidas, pero unidas ante la adversidad. Quería preguntaros precisamente por esta importancia, ¿no?, de unirse varias asociaciones, defensoras, personas que a lo mejor no pertenecen a ningún colectivo en concreto, pero que se quieren apuntar a la lucha. Esta, digamos que es como la base, ¿no?, de los defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo cuando somos mujeres, que partimos ya pues, de una base más inferior, digamos, ¿no?, a los hombres. Bueno, para mí es vital. Es vital y por eso estoy acá. Yo me contenté mucho cuando conocí a Vanessa, porque también es cierto que acá en España hay un movimiento increíble, al cual admiro y respeto muchísimo, pero cuando has tenido 20 años o más de un estado de bienestar, no entiendes la urgencia. Creo que eso lo he vivido un poco con el movimiento de España, o sea, que obviamente sigue impulsando, sigue luchando para que se cumplan las políticas públicas, ya las tiene, sigue habiendo las mismas locuras jurídicas por falta de perspectiva de género en el sistema jurídico, que hay un montón de iniciativas. O sea, es increíble el entramado que hay, pero los resultados están muy por debajo del entramado que existe. Y cuando tú eres activista en América Latina, a ver, tú aprendes a resolver sin luz, con inteligencia encima, con un montón de circunstancias que entiendes la urgencia de las cosas, ¿no? No puedes ir al bar primero, hay que resolver primero. ¿Sabes? Claro. Es que, ¿me entiendes? O sea, hay una realidad, no puedes organizar, hay que hacerlo ya. No hay tiempo de organizar nada, hay que moverte porque es de vida o muerte, o sea, hay que hacerlo sí o sí. Y bueno, o sea, a veces es difícil bueno, porque son dos realidades totalmente distintas, aunque con las mismas raíces y con las mismas consecuencias, pero que da oportunidad de que se manejen de forma distinta. Sin embargo, por ejemplo, las mujeres migrantes como yo, o sea, pasan unos procesos muy duros cuando son víctimas de violencia basada en género acá en España, a pesar de que hay los mecanismos para denunciar. Hay mucho miedo, hay mucha desinformación y también, lógicamente, hay muchas autoridades llenas de xenofobia, en fin. Entonces, pues, a mí he notado que me ha costado como que empatarme en esa pasividad, porque también vienes de un sitio muy violento y vienes de un sitio donde hay que actuar y hay que actuar rápido. Claro. La pasividad casi no es ni querida, porque también es verdad que como los ritmos son otros, Venus y yo, no lo hemos dicho, nos conocimos en un acto de Amnistía Internacional al que a mí se me invitó, que al final decidí no ir por una cuestión de... A mí me pareció que no estaba cuidado y ahí conocí a Venus, ¿no? Yo, de hecho, tuvimos como una reunión en la que en Europa no cuidamos, no sabemos cuidar. Es así. Entonces, para mí también es feminismo revolucionario que las europeas aprendamos a cuidarnos, porque somos las herederas de las que mataron por brujas, pero también de los que mataron en muchos otros lugares, ¿no? Y de una violencia que nos es muy propia. Sin querer hacemos chantaje emocional, hacemos culpa, hacemos sentir a la compañera de menos por una cuestión de sentimiento de ego chungo, ¿no? De competitividad misógina que no nos hemos trabajado porque como somos Europa, bueno, Andorra no, pero estamos en Europa y nos comportamos igual, ¿no? Entonces, para mí es todo poder colaborar y podernos unir las voces que estamos en los márgenes, ¿no? En las fronteras, y no solo en una frontera física, sino yo siempre he imaginado que tiene que ser muy duro irte de tu país siendo una abogada, ¿no? Teniendo una posición social, conocimiento, y llegas a otro lugar y vuestra titulación no vale, tardas 1 año o 2 en convalidarla. Esa es la primera en la que como mujer yo pienso, madre del amor hermoso, ¿cómo va a ser esto?
¿no? Más, yo creo que para mí ha sido duro en el trabajo donde estoy también ver cómo le violan los derechos laborales. Entonces ya estoy casi que, ya estoy contactando con el sindicato, porque cuando uno es así en todos lados. Es muy duro también ver ese contexto. También creo que es importante en un proceso de uno aterrizar, de humildad, pero sí. no quiero romantizar ese que, bueno, eres migrante y tienes que echarle un montón de bolas, como decimos nosotros. Entonces, no, estás romantizando la esclavitud que se aprovecha el eje norte con la fuerza migrante. O sea, debería haber unos procedimientos más fáciles. Yo no te digo que yo pueda ejercer de una vez. Además, yo más que abogada, yo soy periodista. Entonces, yo no te digo que yo pueda ejercer de una vez. Chévere, hay que seguir unos, o sea, lógicamente yo lo sé, hay que seguir unos patrones legales, hay que hacerlo. Yo no tengo problema con eso. Pero no pases 2 años en ministerio, no pases 3 años para decirme, sí, tu título vale, ahora ve a hacer la reválida. Claro. Porque además como abogado tengo que ver materias y después presentar en el colegio de abogados, etcétera. Y bueno, el tema laboral es sumamente fuerte para los migrantes y detesto cómo los mismos migrantes se minimizan y romantizan el tema. No, bueno, porque estamos aquí y hay que echarle bolas y bueno, no sé qué más y la oportunidad no vale. Ya va, tampoco nos están regalando nada, ¿no? No. Inmigrar es un derecho humano. Y menos en Europa. En Europa aún se regala menos nada. Bueno, chicas, ha sido un placer. Muchas gracias, chicas, a las dos por vuestra sinceridad y por abriros así. La verdad es que da gusto. No, gracias a ustedes por este espacio súper necesario. Me despido ya porque estoy viendo la hora y me voy como Vanessa. Gracias por hablar, chicas. Gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Adiós. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da...